La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Vino a comer tamales. Vino el jueves 2 de febrero, perdón, Día de la Virgen de la Candelaria. Estuvo aquí con nosotros. Nos referimos... Pasó a saludar y a comer tamales. Pasó a saludar, exacto. Nos referimos a Luis Alonso Amaya. Él es el Director Nacional de Protección Civil. Luis Alonso, ¿cómo está? Buenos días. Ellos dos. Hola, Luis Alonso, ¿estamos al aire? Es que hoy está vía Zoom. A ver, hola, Luis Alonso. Probando. ¿Me copia? Creo que le están terminando de ajustar el audio, ¿verdad? Y el video, porque me parece que no nos estaba viendo, pero es allá, ¿verdad? Es allá. Bueno, hemos querido conversar con el Director Nacional de Protección Civil, Luis Alonso Amaya, porque pues de todos es conocido este fuerte terremoto que afectó Turquía en los últimos días. Fue el domingo antepasado, ¿verdad? El domingo antepasado, un fuerte terremoto. Supimos de ese terremoto el domingo en la noche, sucedió el día lunes en la madrugada al otro lado del mundo, y una misión... Más de 30,000 personas fallecidas. Van ya, ¿verdad? Ajá. Y una misión de El Salvador, del grupo USAR. USAR, lo decíamos más temprano, porque suena raro, el equipo grupo USAR. USAR, exacto. Pero USAR es, por sus siglas en inglés, significa Urban Search and Rescue, que sería búsqueda y rescate urbano. El grupo de búsqueda y rescate urbano, así es. Y también está allá la unidad humanitaria de rescate UHR de la Fuerza Armada, quienes fueron enviados a Turquía en representación del gobierno de la República, trabajando en buscar y rescatar a personas con vida. Hola, buenos días, Luis Alonso, ¿nos escucha? Hola, Luis Alonso Amaya. Hola, buenos días, sí, por supuesto, qué gusto saludarles. Hola, hoy sí, ¿qué tal, Luis Alonso? Sí. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto verles y saludarles. Antes que nada, felicitarlos. Hoy se celebra el Día Mundial de la Radio, así es que un fraterno saludo para ustedes y todos los que a través de este medio nos permiten mantenernos informados, comunicados y por supuesto compartir con todos los radioescuchas cosas muy importantes como las que ahora seguramente vamos a platicar con ustedes. Sí, hemos visto, creo que hay un pequeño delay en el audio. Hemos visto, Luis Alonso, y vamos a tratar de hacer lo mejor que se pueda esta entrevista, el video de la señora Denise Dahl, que es la mujer rescatada por el equipo USAR salvadoreño después de pasar 150 horas debajo de los escombros. Cuéntenos un poco cómo se dio esto, el caso de ella, dónde la encontraron. ¿Cómo fue, digamos, esta participación que lo decíamos hace un par de días? Qué bueno que el equipo USAR esté haciendo dos cosas. La primera, representándonos, ayudando a otro país, a otra nación. Y segundo, fogueándose y actuando, digamos, entrenándose en un caso, en un escenario de catástrofe real, ¿verdad? Así que, sí. ¿Cuáles son las circunstancias en las que se dio este rescate? Bueno, comentarles que el trabajo que había venido desarrollando el equipo USAR El Salvador, desde el primer momento en que llegaron a tierras turcas, específicamente a esta ciudad donde han estado trabajando básicamente durante toda su estadía, Kahramanmara, se estuvo enfocado en tres, diría yo, actividades muy puntuales. En primer lugar, localización de personas con vida, la localización, el establecimiento de las estrategias para poder entrar hasta donde las personas estaban localizadas
y luego realizar todo el procedimiento de rescate y evacuación. Inicialmente se estuvo trabajando en un edificio donde estuvieron trabajando alrededor de 12, 13 horas, desarrollando una técnica que se llama penetración en vertical. En cuanto a situaciones relacionadas con colapso de edificios, cada vez que hay un terremoto como el que ahora ha azotado a esta región de Turquía, hay diferentes tipos de colapsos. En este caso estuvieron trabajando inicialmente en un colapso tipo pancake, que así se llama, es decir, que a partir del movimiento telúrico, el edificio colapsa una planta sobre otra de tal forma que simula un rimero de pancakes, si así lo quisiéramos decir, ¿verdad? Entonces se estuvo ejecutando una penetración en vertical y luego una penetración en horizontal. Quiero decirles que solamente ese trabajo ha sido un trabajo muy arduo, han estado trabajando muy de la mano, y qué bueno que usted lo mencionaba, Tony. Hemos estado, la verdad, que a la altura de equipos de talla internacional como Turquía, Alemania, China, Rusia, Ucrania, en el marco del Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, INSARAC, como se conoce, que es una iniciativa de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la OCHA. Esto ha sido para nosotros un plus, poder trabajar de la mano con estos equipos. Entonces se llegó hacia la persona, se ha hecho todo un trabajo. Inmediatamente después de ahí nos movimos a otra zona donde se estaba utilizando maquinaria. En este caso estaba participando personal de la policía turca, y estando trabajando justo ahí en ese edificio, alguien de la policía turca llegó a llamar a nuestro equipo, conociendo ellos que somos una entidad de búsqueda y rescate urbano. Los llamaron, se apersonaron al lugar, y básicamente es ese edificio en el que se han encontrado a estas dos personas. Fue un momento para nosotros que estábamos dando seguimiento, y como Dirección General de Protección Civil, como ministro de Gobernación, en su calidad de presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, y todo el equipo, el director general de bomberos, hemos estado dándole seguimiento paso a paso, minuto a minuto, todo el trabajo que están realizando nuestros compañeros, de quienes aprovecho de decirles nos sentimos muy orgullosos, ¿verdad? Entonces llegaron, se pusieron de acuerdo, y en ese preciso momento hicieron la penetración, y es así como se ha logrado salvar a estas dos personas, el niño y la señora, que ahora pues están tan agradecidos con el grupo Usar El Salvador, que la señora hasta ha hecho un vídeo que ya se ha hecho viral en Twitter y en otras redes sociales. Así es que es así el trabajo que estamos desarrollando. Repito, nos sentimos muy, pero muy orgullosos. Hay que decir que este trabajo, Diana Verónica y Tony, no es un trabajo aislado, es un trabajo que ha tenido un proceso en el que nos ha permitido formar recurso humano, capacitarlo, entrenarlo. Hemos participado básicamente en 2 simulacros antes de esto, uno en Guatemala y otro que ha sido aquí en el país justamente. Hemos venido generando otros procesos, como el hecho de crear manuales de organización y funcionamiento. Estamos aprovechando todo el recurso que se nos está proveyendo en el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, por supuesto, a partir de la visión del presidente Nayib Bukele y del ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, que también es presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil. Asimismo, también estamos haciendo sinergia con otros proyectos de la cooperación que hoy por hoy nos han permitido pues justamente poder enviar personal, recursos humanos, no solamente a mirar, ¿no?, como fue en otros casos. Yo lo he dicho en otros medios, o sea, alguien me decía, pues sí, pero no es primera vez que sale. No es primera vez. Estuvieron en México, en Ecuador, en Haití, pero las reales capacidades que se necesitan, equipo que es no solamente muy caro, sino tecnológico, muy importante. Primera vez en la historia que nuestro país tiene la verdadera capacidad de ponerse a la altura de otros equipos con los que ahora mismo, no lo decimos nosotros, pues lo dice la policía turca, lo dice
el equipo USAR de Alemania, lo dice el equipo USAR de Ucrania, con quien han estado hasta de repente compartiendo procedimientos, ¿no? Con los que seguimos buscando personas allá en Turquía. Ok, Luis Alonso, entenderíamos entonces lo que usted nos dice es que el grupo USAR, ¿verdad?, que es parte del contingente, porque también hay un grupo de la Fuerza Armada que se encuentra en Turquía y ya nos va a contar también más al respecto, se ha actualizado en cuanto a técnicas, pero también en cuanto a instrumentos que les permiten realizar su trabajo de una manera profesional. Además de los simulacros, ¿verdad?, a los que usted mencionaba que han asistido para actualizarse en cuanto a técnicas y el manejo porque esto no solamente es un tema, Luis Alonso, entendería yo, de metodologías o de técnicas, es un tema también psicológico, de manejo de nervios y tener las agallas de meterse en esos lugares y de que no sabes lo que vas a encontrar. Efectivamente, es por eso decía, ha sido un proceso muy importante en el que se han generado todo tipo de capacidades. Algo que me gustaría puntualizar del equipo USAR El Salvador es que no solamente se han formado en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, realmente es una serie de procesos de formación a los que ellos han tenido acceso y que por supuesto gracias a la visión de este gobierno y a la administración actual del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial se han podido ir consolidando. Los cursos que básicamente, o las capacidades, mejor no hablemos de cursos, sino de cuáles son las capacidades que se les han ido formando al equipo USAR. En primer lugar, y yo diría uno de los procesos más vitales es tomar la formación y la capacitación de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Quiero comentarles que solamente para poder aspirar a este curso se hacen pruebas muy selectivas en cuanto a la capacidad que tiene cada uno del recurso humano, por ejemplo, de no tener o de no presentar en su examen, en su prueba psicológica, algún rastro que denote que podría tener un problema de claustrofobia, ¿verdad? Cualquier persona que en algún momento tiene ese rastro en su prueba psicológica, ya no se considera, pues, porque justamente es lo que van a hacer en ese tipo de búsqueda, ¿no? Estar en espacios sumamente confinados a fin de poder llegar o accesar hasta las personas que se puedan rescatar. Otro de los procesos de formación o de las capacidades que se le genera es la capacidad de coordinación a través de una formación denominada Sistema de Comando de Incidentes. En una situación tan crítica como esta, Diana Verónica y Tony, hay que tomar decisiones rápidas, acertadas y de forma coordinada. Hay que recordar que en acciones operativas como las que ahora están desarrollando este grupo en Turquía, no solamente estamos nosotros, está la policía turca, está la AFAD, que digamos es nuestra homóloga en materia de protección civil en Turquía, y están otras instancias de orden, digamos, operativo de otros países con las que hay que hablar, hay que entender un mismo lenguaje. Entonces, manejar la metodología de sistema de comando de incidentes nos permite que, por ejemplo, cuando hablamos de ciertos acrónimos que se utilizan, ¿verdad?, que seguro estoy que en el ámbito en el que ustedes también se desarrollan los manejan. Para nosotros hablar, por ejemplo, de OSOC, que es un acrónimo que significa Centro de Operaciones y de Coordinación en el Terreno. Hablar de una célula UCC, que significa Célula de Coordinación USAR, o hablar, por ejemplo, del RDC, que es la primera instancia donde nuestro equipo llegó a decir, aquí estamos, esto traemos, estas son las tareas en las que podríamos trabajar. Eso indudablemente tiene que pasar por un proceso de formación para que todos entendamos el lenguaje o la jerga tanto humanitaria como de respuesta. Así es que, y así a otra serie de procesos, cada uno de los miembros de este equipo, Diana Verónica y Tony, ha pasado, incluso tiene las capacidades para brindar
primeros auxilios avanzados. También se han hecho acompañar de personal médico del Fondo Solidario para la Salud, el FOSalud, que por supuesto van acompañados de traumatólogos, enfermeras, intensivistas, y ese es un plus que hoy de verdad le hemos puesto a nuestra participación en estas acciones humanitarias que se están desarrollando. De lo poco que yo he aprendido a lo largo de todos estos años es que entiendo que hay, no sé cuál será, hasta dónde llega la capacidad del equipo que hemos enviado, pero hay equipos que solo se encargan de detectar, otros que pueden penetrar, los famosos topos, ¿verdad? A veces dejan señalado nada más donde hay gente viva, porque tal vez en ese momento ese equipo no tiene la maquinaria y después llegan los otros, ¿verdad? No, o sea, cada quien hace su parte. Correcto. Ajá. Y yo creo que es importante que la audiencia nos ayude a entender eso, Luis Alonso. Sí, por supuesto, Tony. Fíjese que en materia de equipos de búsqueda y rescate, existe una tipificación a nivel mundial que justamente se determinó cuando nació el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate, INSARAG. ¿Por qué la idea de que un grupo a nivel global gestione la tipificación? Incluso les cuento, este mismo grupo asesor es el responsable y el único responsable a nivel global de clasificar los equipos de acuerdo a sus capacidades. Importante que la audiencia ahora mismo conozca que nosotros estamos en proceso de clasificación, y el hecho de ahora haber participado con equipos ya clasificados como mediano, pesado y liviano, para nosotros es un plus, porque nos está acercando ipso facto, esta participación nos está acercando a nuestra clasificación como equipos medianos. Hablemos un poco de la tipificación. Existen 3 niveles de, digamos, de preparación en cuanto a los equipos de USAR se refiere. Está el nivel liviano, que justamente es aquel nivel, son aquellos grupos que básicamente utilizan herramientas muy, pero muy básicas. Estoy hablando de palas, martillos, estoy hablando de, en la juerga humanitaria esto se llama mazo, o se puede conocer también como mandarria, dependiendo de, que es uno de los términos que justamente se trabaja para homologar, para que todos entendamos, y que de repente están los equipos trabajando y le dice, mira, pásame por ejemplo el expansor, que todos sepamos qué es lo que está. Yo creo que todos de repente hemos visto alguna película donde salen los cirujanos atendiendo a un paciente, ¿verdad? Pinzas, bisturí, etcétera. Entonces, esa misma juerga que a nivel médico se maneja, también a nivel de búsqueda y rescate también se utiliza. Entonces, hay equipos muy básicos, los equipos livianos, que justamente se ocupan, por ejemplo, de hacer marcaje, que es otra, digamos, otra de las actividades puntuales, que responde a códigos, que responde a símbolos, que le permite, por ejemplo, cuando ya llega un equipo mediano, identificar que tenemos una persona o que está viva, o que ya está fallecida, o que está en estado crítico, o que podría ser un sistema mixto de construcción, un sistema, es decir, toda esa simbología tiene mucho que ver en la, digamos, en cuanto a la tipificación. Los equipos livianos también son los que en alguna medida permiten remover los escombros que pudieran estar estorbando a un equipo mediano o pesado para ya penetrar definitivamente una estructura colapsada y poder buscar a una persona. Entonces son estos 3 tipos, insisto, liviano, mediano y pesado. Ahora, también esta tipificación tiene que ver no solamente con las tareas que desarrollan, sino con el equipamiento que tienen. Por ejemplo, de pasar de un equipo liviano en el que tenemos herramientas muy, pero muy básicas, pasamos a un equipo mediano en el que ya tenemos mecanismos que nos permiten apuntalar, mecanismos que nos permiten incluso hacer cierto tipo de inmovilización de una estructura que esté inestable, a fin de que también los rescatistas puedan entrar con toda confianza a buscar a una persona. A este equipo también se le suma
o a este tipo de grupo USAR también se le suma otro equipamiento como el que ahora nosotros estamos haciendo uso allá en Turquía. Estamos utilizando cámaras. De repente ustedes seguramente han visto en estas películas de investigación, ¿verdad? Que llegan, instalan una camarita de esas que hasta puede movilizarse a través de un cable. Ese tipo de cámara, es decir, un buscador óptico con un lente que nos permite identificar si hay o no una persona viva, es parte del equipamiento que hoy se nos ha dotado y que justamente pues hoy está haciéndose un uso muy pero muy importante allá. Luego pasamos a los equipos pesados, en los que ya pueden ustedes imaginar hasta cámaras térmicas que con rayos láser que incluso atraviesan el concreto, que nos permiten a través de la emanación de calor corporal de una persona determinar si hay alguien vivo o no, ¿verdad? Y así sucesivamente. Ahora, también los equipos, tanto liviano como mediano y pesado, tiene que ver con la autosuficiencia, es decir, la premisa básica, Diana Verónica y Tony, la premisa básica de todo equipo de respuesta humanitaria es que cuando llegamos a un país, llegamos a resolver problemas. Llegamos a resolver problemas y no a crear problemas. Por eso precisamente cuando se viaja, cuando se ofrece la asistencia humanitaria en materia de búsqueda y rescate urbano o cualquier otro tipo de asistencia humanitaria, se tiene que tener muy claro que estamos yendo a resolver problemas, que llevamos nuestro equipo, que llevamos nuestra alimentación, llevamos nuestro campamento, y lo único que necesitamos es un espacio donde montar todo nuestro campamento y empezar las operaciones. Por eso es que justamente nosotros en algún momento no nos gusta que nos comparen con ciertos equipos que surgieron en México, en los que dicen, bueno, estamos preparando para que nuestro equipo sea como estos señores, porque no son un equipo. En primer lugar, no tienen el equipamiento necesario, no tienen, desconocemos cuál es el entrenamiento que se tiene. Los equipos USAR, insisto, es una metodología de trabajo que nació en el seno de la Oficina de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, la OCHA, en Ginebra, que justamente creó el Grupo Asesor Internacional de Búsqueda y Rescate Urbano, INSARAG, y son los únicos acreditados a nivel mundial para poder clasificar grupos que puedan responder a este tipo de situaciones. Yo creo que es muy importante esto, que estén allá, porque lo que le está pasando a Turquía no nos es ajeno a nosotros. El movimiento telúrico fuerte fue de 7.8, yo me vine aquí a buscar un poquito de historia. Si allá fue 7.8, los terremotos del 2001 acá fueron de 7.7 y 8.0. El del 86 fue de 7.5. Sí, ese fue un poco menos. Lo que pasa es que entendería que más superficial. Era una falla local, ¿verdad? Local, sí, y dependiendo del origen, ¿no? Es decir, son cosas que acá nos han pasado, ¿verdad? O sea, nosotros sabemos lo que es sufrir un terremoto y ese efecto pancake que mencionaba Luis Alonso solo me hizo recordar el edificio de la Rubén Darío, que fue el lugar símbolo del terremoto de 1986, Luis Alonso. Exactamente, efectivamente, Diana. Justamente ese edificio del Rubén Darío que fue icónico, ¿no? Ajá. Fue icónico en el terremoto de 1986. Esa es una de las estructuras, o ese es un tipo de los colapsos con los que tienen que lidiar los grupos de búsqueda y rescate urbano, con un efecto pancake. Ahora, hay otro tipo de colapsos, como por ejemplo los edificios que se han ido totalmente de lado, en los que les comento, hay mayor probabilidad de encontrar personas con vida, ¿verdad?, que en un colapso de tipo pancake. Ahora, importante lo que ustedes decían, básicamente nosotros, y de hecho está consignado, les cuento, en el plan de contingencia para terremotos, que justamente hablábamos con otros colegas del Sistema Nacional de Protección Civil, acaba de cumplir un año de haberse presentado la actualización. Lo presentamos en enero del año pasado. Una de las tareas en las que nosotros dispusimos
en el preciso momento que se nos ha dado la oportunidad de dirigir esta institución, fue actualizar todo tipo de planes que de verdad nos permitan ser efectivos. Es decir, si bien es cierto, antes hubo planes, eran planes que ni siquiera consideraban presupuestos. ¿Y cómo vamos a resolver una emergencia si no tenemos los medios necesarios, verdad? Entonces ahora procuramos que cada uno de los planes que se elaboran, pues sí, indudablemente no solo definan cuáles son las estrategias operativas o tácticas que se van a desarrollar, sino lo administrativo, que indudablemente tiene que ver con inversión en equipamiento, ¿verdad? Ese es, digamos, el plus que se le está dando al nuevo Sistema Nacional de Protección Civil. Ahora bien, en el Plan Nacional de Contingencia para Terremotos, justamente se conciben dos hipótesis de riesgo sísmico. La primera, que tiene que ver con fallas locales, y el evento más cercano al que nos podemos referir es justamente el terremoto de 1986, del 10 de octubre. La otra hipótesis es el terremoto de 2001, que tuvo que ver no tanto con activamiento de fallas locales, sino con el fenómeno de subducción. Hay que considerar que esas son las dos causas principales que nosotros tenemos en nuestro país de ocurrencia de terremotos: el fenómeno de subducción, que no es ni más ni menos que el hecho de que una placa está deslizándose por debajo de la otra. Nosotros estamos situados, mejor dicho, todo el istmo centroamericano está situado sobre la placa de Caribe. Aquí muy cercano a la costa salvadoreña está la fosa, digamos, donde se está produciendo el fenómeno de subducción, donde la placa de Coco, que es la otra más cercana, se está deslizando dentro de la de Caribe. Todo debería transcurrir de forma normal si ese deslizamiento ocurriera sin mayor problema, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? O sea, hay que denotar que el suelo como tal no es una sola pieza, ¿verdad? Tenemos diferentes tipos de suelo, tenemos rocas de diferentes tamaños. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay algún tropiezo en ese deslizamiento? Empieza a generarse una presión en la placa que está tratando de deslizarse, incluso en la otra que la está recibiendo, si así quisiéramos explicarlo, a tal grado que cuando llega al punto que por fin se libera, es ahí donde se produce el terremoto. Y básicamente es lo que ha sucedido ahora mismo también en Turquía, ¿verdad? Que ha sido un terremoto ocasionado, como ya lo están definiendo la mayoría de geólogos y científicos que están estudiando este fenómeno, como un terremoto producido por un proceso de subducción. Es decir, de una placa sobre la otra. Luis Alonso, El Salvador propone al gobierno de Turquía el apoyo. ¿Cómo se dan estos procesos? O sea, no es así nomás pues que somos aceptados, por decir algo, la ayuda de este tipo. Me imagino que cada gobierno o a nivel internacional habrán estándares de la ayuda que usted me está ofreciendo tiene que cumplir con estos requerimientos. Definitivamente, cuando hay un llamamiento de asistencia humanitaria, Diana Verónica y Tony, siempre como países, en primer lugar tenemos que respetar la soberanía, ¿no?, que tienen los demás países de aceptar o no asistencia humanitaria. De hecho, en Centroamérica les cuento que hay hasta un manual de cancillerías que se hizo a través del trabajo con CEPREDENAC. CEPREDENAC es una instancia del SICA, es una secretaría especializada de la cual somos parte todas las direcciones de protección civil, emergencias y contingencias, en el caso de Honduras, de toda Centroamérica, y ahora se suma también República Dominicana. Entonces, a partir del establecimiento de estándares, procedimientos, acuerdos de trabajo, protocolos, si así le queremos llamar, se define cuándo y en qué momento nosotros podemos ofrecer asistencia humanitaria. En este caso, siendo Turquía un país hermano de El Salvador, el señor presidente de la República hace el ofrecimiento es aceptado. Antes de eso nosotros hacemos o informamos a las autoridades, al señor presidente, el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil. Este es el estándar que tenemos, estos son los medios con los que podemos ir a responder,
esta es la asistencia humanitaria que podríamos brindar y estos son los números en los cuales nosotros podríamos aportar. Se hace el ofrecimiento de asistencia humanitaria, es aceptada e inmediatamente nosotros dispusimos de todo un operativo logístico que en el caso del Ministerio de Gobernación no solamente incluyó la Dirección de Protección Civil, sino la Dirección de Albergues, la Dirección de Logística, incluso también pues delegados territoriales que han trabajado de forma muy pero muy ardua, 48 horas previas al despegue de todo el equipo que se fue a Turquía. Así es que esto es parte de los procesos que se generan, de los procedimientos que hay que desarrollar. De repente se tiene la idea, Diana Verónica y Tony, que armar un operativo de asistencia humanitaria es tan fácil como decir, acomodemos las maletas y subámonos al avión. De ninguna manera, no es eso. Hay toda una fase previa en la que hay que definir qué herramientas se van a llevar, hay que purgar los tanques de aquellos maquinaria que usa combustible. Hay que recordar que de acuerdo a la normativa aérea no se puede transportar ningún tipo de combustible por vía aérea, y entonces movilizar maquinaria que de repente ya ha sido utilizada tiene que pasar por un proceso de limpieza o un proceso de purga, como así se le llama en términos técnicos. Así es que una vez definido todas las herramientas y establecido cuántos equipos vamos a mandar, en el caso del equipo USAR, este está compuesto por 47 personas que van lideradas por el teniente Vázquez Gómez, que es el líder de país USAR, y que también lleva un líder adjunto, el licenciado Roberto Martínez, que es de la Dirección General de Protección Civil, que básicamente hacen las veces del jefe y subjefe, ¿no? Del equipo USAR, y por supuesto de la misión también. Así es que a ellos se les suman diferentes equipos de trabajo. Va el binomio canino y es algo que me gustaría referirme. Eso iba a decir, que no solamente es de humanos, también hay equipo canino en esta misión. Exactamente, y ahora mismo quisiera referirme a eso porque he estado escuchando en varios medios que hacen referencia a perros de rescate. Es importante que la población sepa que nos deberíamos referir a binomio de rescate. ¿Por qué? Porque el perro no se conduce solo, va conducido por un guía que también está debidamente entrenado, conoce al perro, más que ser su mascota, es su compañero de trabajo, ¿no? Entonces, conoce al perro, conoce incluso las mismas debilidades que pudiera tener el perro, dependiendo del entrenamiento. Y un dato bien importante: movilizar binomios de búsqueda o binomio canino, no es una cosa que debe ser vista de forma muy, digamos, trivial. Movilizar un binomio canino significa que tenemos, en primer lugar, un perro o un can que ha pasado por un proceso de entrenamiento. Hay diferentes metodologías. En el que nosotros más hemos utilizado es un proceso de formación español, y entonces es un perro que ha pasado por diferentes fases para poder determinar que este perro tiene las capacidades. Ya él pasó por diferentes pruebas. Y hay que denotar también, Diana y Tony, que tenemos diferentes tipos de búsqueda. Hay perros que se especializan en buscar personas, como en el caso de Rambo, ¿no? Uh-huh. Se especializan en buscar personas. Y así pues, como hay perros que se especializan en buscar personas, hay otros que buscan cualquier tipo de cosas, ¿verdad? Y entonces ahí andan, los binomios son Rambo, ¿y quién es el otro? Rambo. Nuestro equipo USAR únicamente lleva a Rambo. La unidad humanitaria de rescate, entiendo que llevan 2 perros también. Uno es Rex, el otro no recuerdo el nombre ahora mismo, pero el binomio de búsqueda del equipo USAR pues es únicamente Rambo, ¿verdad? Uh-huh. Del equipo USAR, y el otro es del equipo de los miembros de la rescate, que son los miembros de la Fuerza Armada, Luis Alonso. Exactamente. Eso se llama Rex. Ajá. Y el otro no se acuerda. Yo ayer leí esto de binomio
ahora lo entiendo, gracias a la explicación que nos ha dado Luis Alonso, porque no es solamente el canino, es el canino con la persona quien lo ha adiestrado y a quien le tiene confianza y quien es su líder, ¿verdad? Porque ayer, por ejemplo, se conoció del fallecimiento de Proteo, que es Proteo, que era un can miembro del binomio del equipo mexicano, y entonces el soldado Villeda era su binomio. Ahora entiendo por qué dice el soldado Villeda se despidió de Proteo, el binomio canino que la madrugada de ayer pues perdió la vida en el cumplimiento del deber en Turquía. Entonces tenemos a Rambo, que es miembro de uno de los binomios, del binomio que anda por parte de USAR allá en Turquía, Luis Alonso. Efectivamente. Bueno, ayer creo que todos estábamos tristes, sobre todo los que somos animalistas. Sí. Perder a Proteo, qué pena escuchar de repente o leer en algunos medios, bueno, se murió el perrito. No se murió un perro, se murió parte de un equipo muy, pero muy importante, parte de un equipo que salva vidas. Entonces, para nosotros ayer fue un día muy, pero muy triste. Nos solidarizamos con nuestros hermanos mexicanos. Por supuesto que le deseamos mayor de los éxitos al trabajo que ahora siguen haciendo. Le envío mi pésame al soldado Villeda. Nosotros, por la cercanía con México y por los ejercicios que realizamos en diferentes zonas de la región, hemos tenido la oportunidad de participar justamente el año pasado, en febrero, en un simulacro en Guatemala relacionado con búsqueda y rescate urbano, en el que tuvimos la oportunidad de compartir, ¿verdad?, con equipos mexicanos. Al final, pues uno termina conociéndose, ¿verdad? Termínase conociendo con los colegas, diría yo, del mundo emergencista. Así es que nuestra solidaridad con el equipo mexicano, y espero que pronto Villeda pueda encontrar un compañero de trabajo. Luis Alonso, hoy estamos sobre el, ¿qué sería? 8º día ya después de los sismos ahí en Turquía. Según lo que ustedes saben, conocen de este tema, al 8º día, pues ya... ¿cuáles son las esperanzas de encontrar gente con vida? ¿Se puede todavía? ¿Hay milagros? Muy pocas, Tony. La verdad es que y permítame tomarme el tiempo para comentarles un par de cosas. Como ustedes saben, y ya les he contado, yo soy enfermero, ¿no? Y en algún momento tuve la oportunidad de trabajar en urgencias. El problema es que en la medida en que el tiempo va pasando, la condición de las personas que están atrapadas o pudieran estar atrapadas y aún con vida se va deteriorando, pero de una forma muy, pero muy rápida, digamos. Entonces y es importante que la población lo sepa, por qué el hecho de, por ejemplo, tener siempre en una casa, en nuestra casa, en nuestra vivienda, una mochila que incluso incluya agua. ¿Por qué? Uno de los problemas más críticos que puede tener una persona es no hidratarse. En el preciso momento que pasamos 24 horas sin hidratarnos, empezamos a tener problemas críticos. Se sube la presión, empieza a fallar primero los riñones, luego cada uno de los órganos diana, hasta llegar a un punto de generar un colapso. Si a eso le agregamos que si tenemos alguna lesión y en el término de 24, 48 y 72 horas no ha recibido ningún tipo de tratamiento, esta misma lesión puede infectarse, empezar a generar toxinas que al final van a terminar provocando una septicemia o una infección generalizada, y pues indudablemente va a terminar ocasionando la muerte de la persona. ¿Cuáles son las probabilidades de encontrar a esta altura personas con vida? Si bien es cierto, son nulas, no paramos. O sea, es decir, no vamos a parar. Y algo bien importante que me gustaría mencionar: ¿cuándo se detiene el trabajo? Cuando la autoridad nacional, en este caso AFAD, que es la Agencia de Gestión de Emergencias de Turquía, cuando AFAD diga no más búsqueda, no más recuperación, aquí paramos, ya a partir de hoy únicamente entra maquinaria, remover escombros, ahí se detiene, y ahí pues cada uno de los grupos empieza en regresión, como decimos, ¿verdad?
o en desmovilización, como se llama técnicamente, el hecho de que cada quien empieza a retornar a sus países. Así es que, claro, hay milagros, ¿verdad? Y hay que mencionarlo. Hay milagros, hay personas que, justamente en Turquía, les cuento, en 1999, el registro de la persona que ha sido encontrada con vida, con más tiempo de estar atrapada, justamente se dio en Turquía, en el terremoto de 1999. Indudablemente hay milagros, depende de las condiciones en las que la persona haya estado previo al momento en quedar atrapada, las condiciones de salud, quiero decir, ¿verdad? En que haya quedado atrapada, y por supuesto qué tanto haya sido el espacio vital en el que ella quedó atrapada. ¿Y cuánto es ese récord, Luis Alonso? ¿Cuántos días pasó esta persona? Entiendo que fueron 9 días, ahora mismo pues con mucho gusto les confirmo, pero indudablemente fueron más de 8 días, ¿no? Así es que, insisto, las probabilidades, miren, cuando uno trabaja en este mundo, si algo nunca pierde uno es la esperanza, ¿verdad?, de encontrar una persona con vida. Yo creo que los que hemos trabajado en algún momento por salvar vidas, por darle un segundo chance de vida a una persona, jamás nos rendimos. Yo recuerdo algunos casos en los que he tenido que dar reanimación cardiopulmonar y ha pasado hasta 40 minutos, ¿verdad? Entonces, jamás nos rendimos. Indudablemente ese es el espíritu de cada uno de los miembros del equipo de búsqueda y rescate urbano de El Salvador con el que están trabajando. Ayer el presidente de la Comisión Nacional de Protección Civil, que ha estado básicamente en todo momento comunicándose con ellos, teníamos una conversa muy temprano en la mañana a través de Zoom, y qué bueno ver que cada uno de nuestros compañeros mantiene muy alto el espíritu de servicio, muy alto las ganas de seguir trabajando por el pueblo turco, con quien nos hemos solidarizado desde el primer momento, acompañando al señor presidente Nayib Bukele, quien lo hizo básicamente en el preciso momento que ocurrió el terremoto, ¿verdad? Las primeras horas son tan importantes, ¿verdad? Y los primeros días tan importantes, Luis Alonso, para hacer la diferencia entre la vida y la muerte. Y hay que decir, pues, que quienes conforman este equipo también van a lidiar con su vida. No se sabe lo que pueda pasar ya en esos lugares, y nosotros tenemos experiencia vasta en cuanto a terremotos y todo lo que sucede al respecto. Luis Alonso, son las 9 de la mañana con 2 minutos, se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por responder a nuestras inquietudes e ilustrarnos sobre el trabajo de este equipo de personas y del canino que conforma un binomio y que andan en labores de rescate en Turquía. Gracias a ustedes, Diana Verónica y Tony, estoy a la orden. Gracias por estos espacios. Yo siempre lo he dicho, para nosotros son muy importantes dirigirnos a través de ustedes a la audiencia de su programa, que pues es muy escuchado por muchos. Siempre que tengo la oportunidad de estar con ustedes, no recibo una, sino muchas llamadas. ¡Hey, qué buena onda que estuviste con Diana Verónica y Tony! Ya ves, pues ya ves. Dieron tamales el día de la vida. Aquí hay tamales, aquí hay desayuno de San Martín, sí, ¿verdad? Aquí se toma rico café. Muy bien, Luis Alonso, siempre un gusto, aprendemos un montón con usted sobre protección civil. A la orden. Buenos días, bonita semana. Hasta luego, Luis Alonso. Saludos. Bueno, si quieren volver a escuchar estos temas me parecen interesantes. Más que interesantes. Repito, qué bueno que estamos allá, ayudando a los amigos, ¿verdad?, a la humanidad, a quien lo necesita, y a la vez entrenándose en un escenario real, porque aquí pues tiembla también. 9:03, vamos a la pausa. Y si quiere volver a escuchar la entrevista, atención. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.